noches amigos. Buenas noches amigos, ya estamos aquí preparándonos nuevamente en un programa más de Sanando el Corazón. Y aquí estoy disfrutando de un rico una tacita de té de menta deliciosa que me está relajando. Acabo de llegar de la oficina y del trabajo y de todas las cosas que tuve que hacer en esta semana. Y saludándolos nuevamente, pero muy feliz con el tema de hoy. Perdón, que debió de haber sido el día de ayer, pero nuevamente por cuestiones de trabajo no pude. Pero aquí estoy haciendo el programa como quedé. Y el tema de hoy, como lo dije la semana pasada, va a tratar sobre cómo está formado el cerebro de un narcisista. Yo pensaba hacer el programa del día de hoy hablando sobre el cerebro del narcisista y hablando sobre las secuelas que deja en el cerebro de la víctima el narcisista. Pero como es un tema muy extenso y muy amplio, no podría terminarlo en un solo video. Estuve estudiando toda esta semana los puntos más importantes para poder hablar sobre este tema y no me daría el tiempo para hablar sobre las secuelas que deja. Hablaré de las secuelas la semana que entra en el siguiente programa. Entonces en esta noche voy a hablar sobre cómo se forma el cerebro del narcisista. ¿Qué es lo que causa que esta persona solo piense en sí? Todos ya conocemos en este canal lo que es la historia del narcisista porque yo ya había hablado anteriormente y pues es una historia que mucha gente conoce, la del narcisista, que es una historia de la mitología, que todos conocemos que Narciso era un joven de belleza impresionante, pero también era muy vanidoso, que continuamente él rechazaba a todas sus pretendientes y una vidente un día le dijo a su madre que Narciso viviría muchos años siempre que él no se conociera a sí mismo. Pero un día el bello joven vio su imagen reflejada en el agua de un arroyo y no pudo separarse de ella. Tanto fue el impulso que el Narciso, ¿verdad?, murió ahogado. Entonces, esta es la historia mitológica a lo que se refiere del narcisista. El narcisista en estos tiempos hace referencia a la admiración exagerada que un individuo se profesa a sí mismo. Es una persona que ve de sí mismo mucho más allá de lo que las personas ven de él. Él siempre va a ser el más grande, el más profesional, el más inteligente. No hay nadie mejor que él. Él tiene la mejor apariencia. Él consigue las mejores parejas, los mejores puestos. Él se lo cree, porque no muchas veces es así. Es como él se ve por dentro, aunque no lo sea por fuera. Es una apariencia. Entonces, eso es lo que es el narcisismo. Y hace referencia siempre a la exageración de personalidad. En psiquiatría y psicología, el trastorno de personalidad narcisista está descrito en un manual de diagnóstico de trastornos mentales desde hace mucho tiempo. Pero no todo el mundo lo ha escuchado, casi nadie conocía de él hace algunos años. Ya ahora, gracias a Dios, poco a poco las personas que han vivido y pasado por situaciones con personas narcisistas ya conocen de este tema. Pero si tú conoces a alguien que aún no sabe, yo te pido que compartas la información para que todos estemos enterados de estos seres que no están bien dentro de sus trastornos de personalidad y que otras personas conozcan de este trastorno para que no caigan en las redes de estas, pues yo les llamo personajes porque no encuentro otra palabra, no los veo como seres de esta tierra. Para mí son seres malignos que la Biblia habla, porque la Biblia habla sobre personas, seres que pues realmente no tienen bondad en su corazón. Entonces, son pocos los estudios que se han centrado en conocer las bases neurales, pero uno de los trabajos que ha sido realizado por un grupo de investigadores de Friedrich Schiller, que es de la Universidad Jena en Alemania, los participantes que ellos metieron a este estudio fueron 6 hombres que tenían trastorno narcisista de la personalidad, que fue debidamente ya anteriormente diagnosticado por un psiquiatra. A todos ellos se les realizó una resonancia magnética en su cabeza utilizando la técnica de morfometría basada en voxel. Y también se tomaron imágenes con tensor de difusión.
Los resultados de esas 6 personas se compararon con un grupo de varones que no tenían trastornos mentales, igualados en edad y aproximadamente los mismos rasgos físicos. Los resultados que publicó en psiquiatría de neurología alemana de esta institución mostraron que en comparación con los hombres sanos, los pacientes con trastorno narcisista de la personalidad mostraban déficit en la sustancia gris que tenemos en el cerebro de 2 áreas cerebrales, lo que es la corteza prefrontal derecha y la zona prefrontal media bilateral o corteza cingulada anterior. Además de estas diferencias estructurales, también hallaron alteraciones en la conectividad de su lóbulo frontal derecho, entre otras zonas. Entonces, todo esto te parece muy científico, pero al final vas a entender muchas cosas de por qué te estoy explicando todo esto. No es como que a ti se te ocurrió o a mí se me ocurrió inventar un trastorno y de repente dijiste, pasé por este tormento con esta persona y, ay, es narcisista. No, estas personas tienen un déficit mental y tienen un problema que puede ser examinado, no puede ser tratado, porque el déficit de trastorno narcisista no tiene cura. Los pacientes con trastorno narcisista de la personalidad muestran déficit en la sustancia gris de las 2 áreas cerebrales. Los autores concluyeron al final de toda esta investigación que sus hallazgos sobre las alteraciones en la sustancia gris del narcisista son consistentes con los encontrados por otro estudio anterior y lo ampliaron analizando la sustancia blanca, la que conecta con las áreas cerebrales. Y todas estas características cerebrales podrían estar en la base de síntomas frecuentes del trastornado narcisista, como la falta de control sobre las emociones, las interacciones interpersonales y la habilidad emocional o ciertas alteraciones cognitivas. Aunque son los primeros datos que esta investigación consiguió, podrían ser que las alteraciones en las áreas prefrontales mencionadas y sus conexiones con el tálamo y el sistema límbico son las responsables de las emociones. Entonces, en palabras en español, es que esa área de las emociones ellos la tienen cortada. Ellos no sienten emociones, ellos no sienten felicidad, ellos no sienten tristeza, ellos no sienten dolor. Entonces, esto es parte de ese trastorno. Por eso ellos al dejarte o al abandonarte o al abandonar a sus hijos no es importante, porque ellos no se enamoran realmente. Ellos es solo como algo pasajero que les causa un tipo de satisfacción en el momento, pero no llega más, no hay una emoción que pueda alargarse. Tienen dificultades para ajustarse a su entorno y llevar una vida plena. Un narcisista nunca lleva una vida plena, siempre lleva una vida a medias. Entonces, la ciencia te lo revela, o sea, esto es algo que ya se escribió por personas que saben de este trastorno, neurocirujanos, gente que sabe de psicología, gente que tiene muchos años estudiando este trastorno. Entonces, no es que tú puedas llevar al narcisista que lleve un tratamiento como cuando a veces tienes problemas de pareja y tú quieres que tu esposo y tú lleven una terapia. Con el narcisista no se puede hacer eso, porque el problema del narcisista es más allá de un problema psicológico. Es algo que su cerebro no formó por los traumas que llevó en la infancia. Esa parte del cerebro quedó incompleta. Entonces, al no terminarse de formar esa área de la materia gris, lo que sucede es que el narcisista no genera emociones, no genera pensamientos positivos, nada es positivo para su vida. Él todo lo hace y lo transforma en negativo, porque eso trae una paz pasajera a él. En el momento, normalmente no tienen tiempos largos de paz. Ellos viven el momento. Y si algo no les gusta de la pareja, de los hijos o de los padres o la madre, ellos abandonan o dejan a la deriva, a menos que la situación les vaya a traer algo conveniente. Ellos siempre buscan algo que los llene. No tienen una llenura ni espiritual
ni tampoco algo que les satisfaga por completo. En lo sexual, por eso ellos no tienen límites, porque nada, absolutamente nada les satisface. Entonces, normalmente esto sucede cuando a veces el papá abandona al hijo en manos de la madre cuando es muy joven, o fue una madre maltratada y el hijo lo vio, o fue sucesos que trauman mucho en la niñez. El abandono de un padre muchas veces tiene que ver mucho en una persona narcisista. Entonces, si tú te estás preguntando el por qué, no nada más tiene que ver como por el historial de vida que llevó esa persona, aparte de que repetimos patrones. No es solo la repetición de un patrón. El sistema nervioso del narcisista no es como el sistema nervioso de una persona que no tiene este patrón de narcisismo. Todos somos narcisistas hasta cierto nivel en un momento de nuestra vida. Mientras que estamos jóvenes o estamos en la etapa de llamar la atención o de baja autoestima o pasamos por una adolescencia difícil. Pero el narcisista siempre ve solo lo que él quiere ver de él mismo. Él no le importa lo que opinen de él, no le importa lo que diga la gente de él, no le importa lastimar a las personas, no tiene un remordimiento. Entonces, normalmente hay un cuerpo creciente de evidencia que plasma el efecto directo que tiene el rol de los padres en el desarrollo de los niños, lo que mencionaba de cuando el padre abandona en muchas ocasiones a la madre y cuando se olvidan del hijo. El ejemplo más reciente de una investigación que hizo de la Universidad de Michigan State, la cual reporta que la relación y salud mental de los padres es uno de los juegos y roles más importantes en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y cognitivas y sociales de los hijos. Entonces, si todavía para un niño normal esto es un gran trauma, imagínate para un niño que esa parte de su cerebro no se formó, o sea, es todavía algo más traumático. Y llega a la cuenta esta investigación en la revista Early Childhood, que en la misma se evaluó el estrés parental que sufrían los padres y su efecto sobre la salud mental de los niños. O sea que muchas veces los padres también que quedan con este tipo de hijos, como la mamá narcisista o el papá narcisista que lo abandonó, a veces la mamá enseña a tener al hijo odio en contra del papá y le cuenta las situaciones que vivieron y el abandono que tuvo, y eso aparte, dentro de esa parte que no se forma en su cerebro, el odio y los comentarios de la mamá hacia el padre y el abandono que sufrió y de que nadie lo amó, él hace como este tipo de barrera donde él es lo más importante para él, donde él ya no se permite sufrir entre comillas, ¿verdad? Y ya no sentir para poder aguantar ese dolor de todo el trauma que dejó el abandono de los padres y de la madre narcisista que quedó o del padre narcisista que abandonó. El estudio entonces que les acabo de mencionar encontró que la salud mental de los padres y madres afectó el desarrollo de los niños. O sea, toda la educación que los padres dieron a su hijo en una edad temprana entre los 1 a los de 0 a 3 años, todo eso causó conflicto y estrés en los niños. Entonces, el estrés parental también y la salud mental de los padres tuvo un efecto significativo en todo este tipo de niños. En el desarrollo cognitivo y en el lenguaje de los niños, cuando tienen entre 2 y 3 años de edad es cuando comúnmente tú te das cuenta, hay niños que, yo lo he visto, que gritan mucho, niños que tienen, se les nota que tienen un trauma, porque son niños o que no hablan, o que gritan mucho, o que piden las cosas a gritos, o que hablan de más, pero no palabras que se entiendan, ¿no? Entonces es normalmente con mayor impacto en los varones, por eso muchas veces se habla del narcisista como hombre, pero en realidad es un trastorno que puede afectar a mujeres y hombres. Entonces también se pudo conocer en esta investigación que la salud mental de los padres tenía un impacto duradero en las habilidades de cooperación y autocontrol cuando los niños se encontraban en cierto grado de la primaria y de los primeros años de vida. La salud mental de un padre para no generar un hijo narcisista
Normalmente tiene que ser una persona que no esté bajo un nivel de estrés, una persona que no esté menospreciando a sus hijos, porque una persona que solo hace creer al niño que él tuvo la culpa, que el padre la abandonó, que todo este tipo de situaciones causa este impacto en las habilidades de cooperación y autocontrol de un niño. Entonces la investigación resume que la salud mental de los padres es parte del narcisismo en los hijos. Si la responsabilidad de los padres van mucho más allá que simplemente una pensión alimenticia o visitas en los cumpleaños, o sea, si no hay atención por parte del padre o de la madre y todavía la madre coopera ayudando para hacerle creer al niño que el papá no era un buen padre, que lo abandonó y todo, pues causa todo este conflicto en la cabeza y esa parte del cerebro es la que no se forma y son participantes de crear este narcisista. Entonces tenemos que prevenir esto porque sí se puede prevenir. No es que haya nacido narcisista el niño, no es que el niño venga con un mal congénito, no es que el niño lo sacó del padre, no. Puedes crear hijos sanos, que no sean narcisistas, que no tengan conflicto con la vida ni con ellos mismos, niños que tengan autoestima, niños que se sientan valiosos para evitar crear este tipo de personajes. Vuelvo a repetir lo que para mí son malignos, estas personas que crecen sin sentimientos porque desafortunadamente tuvieron un padre o una madre que no los amó, que no los cuidó, que no los respetó, que los hizo sentir siempre como menos o basura, o el padre tuvo un abandono completo hacia el hijo. Entonces, tratemos de crear hijos, aunque seas madre soltera, aunque seas padre soltero, hijos completos, hijos que se sientan amados aún no habiendo un padre o una madre. Sí se puede lograr, claro, siempre va a haber esa falta de padre, pero yo te puedo decir, como en mi caso que tengo a mis hijos y los estoy criando sola, yo estoy haciendo la tarea, no de reemplazar al padre porque nunca voy a poder reemplazarlo, pero sí la tarea de enseñarles las cosas que no se deben de hacer ante la sociedad en cuestión a no lastimar a la demás gente. Yo les estoy enseñando, estoy creando varones que se amen a sí mismos, tampoco elevando su autoestima así al género demasiado desarrollado. No, me refiero a una autoestima sana, en la que, en mi caso son 3 varones, en la que el varón sepa lo que él vale como ser humano, que claro que es un ser amoroso, no por ser hombre no lo es, y que tiene que ser respetuoso sobre todo ante las mujeres. Yo les estoy enseñando el respeto a mis hijos hacia la mujer, para que no sigamos repitiendo los patrones. Y para eso tiene uno también que cambiar, tienes que sanar tus heridas, porque si saliste de relación narcisista y no has trabajado en ti mismo y no has sanado, ¿qué vas a enseñarle a tus hijos? Las mismas situaciones que tú viviste, y desafortunadamente vivimos en una generación en la que la siguiente generación repite la misma historia y la siguiente generación repite la misma historia, y normalmente también es bíblico, la Biblia lo dice, que repetimos generacionalmente los pecados que pasaron nuestros padres. Entonces también espiritualmente es bueno cortar con eso, buscar una iglesia donde se te puede informar sobre todo esto, para que tus hijos, si tienes un hijo con el narcisista, cortar con esto espiritualmente y cortar con esto también mentalmente, y ayudar a tus hijos a no repetir la misma historia. Nunca, lo digo yo, hablando mal con tus hijos de su padre. Aún yo hago que mis hijos, a la hora de que ellos están orando, bendigan a su padre, porque hay que bendecir a nuestros enemigos. Y lo que haya sucedido entre los adultos, pues vuelvo a repetir, nunca tiene que ver en conflicto con los hijos. Los hijos tienen que crecer con un amor hacia los padres, con un amor sano, no importa cómo haya sido el papá o la mamá, pero sí enseñarles los límites y las barreras que hay en el aspecto de cuidarlos del narcisista, porque el narcisista, pues obviamente sabemos que no ama a sus hijos, pero no es tu tarea ir a decirle a tu hijo, ay, fíjate que tu papá no te ama. Pues no, esa no es la tarea de uno como mamá o papá. Entonces la tarea de uno es enseñarles el amor que uno les puede dar, enseñarles el amor del Padre Eterno. En el caso de mis hijos, pues su papá es el abuelo y lo aman los 3 como si con locura, no es su papá. Y pues tuve ese respaldo por parte de mi papá.
y por parte de Dios, pues Él es el papá de mis hijos. Y económicamente hablando, yo te puedo asegurar, porque lo viví, lo estoy viviendo. Al principio no fue fácil, porque no me fue fácil, pero ahora yo te puedo decir que ya es más ligera la carga, porque Dios tomó mis cargas, porque yo se las dejé a Él. Y yo le entregué todas mis situaciones, mis circunstancias, tanto mentales, físicas, espirituales, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo, ya no puedo más porque en mis fuerzas no puedo, pero te dejo a ti que me ayudes, y empiezo a trabajar en lo que yo pueda y en lo que esté en mis manos, y hasta la fecha doy gracias a Dios que no me ha soltado. Entonces, trabaja para ti, para tus hijos y para la sanidad mental de tus hijos y para que no repitan historias. Esto es todo por mi programa del día de hoy. Espero que algunas de las palabras, yo sé que pues son palabras que habla científicamente y de psicología, y a lo mejor muchas cosas no son entendibles si no conoces del tema. Pero lo que quería dar a entender es que realmente el narcisista no es como que nace, o no es que vaya a cambiar. El narcisista ni siquiera yendo con un psiquiatra o con un psicólogo va a cambiar. Todo lo contrario. Es de cuidado llevar a un narcisista con un psiquiatra o un psicólogo, porque ellos siguen aprendiendo de todo lo que el psiquiatra y el psicólogo les diga. Va a poner al psiquiatra y al psicólogo en tu contra, y la loca o el loco vas a terminar siendo tú, porque ellos tienen habilidades muy mentalmente jugando. Si tú no conoces de este tema, ellos van a usar esto en tu contra. Entonces, el narcisista, vuelvo a repetir, no intentes cambiarlo y no pienses, ay, un día va a cambiar, mi amor lo va a cambiar. No va a cambiar. El narcisista no cambia. El narcisista solo vive de lo que le llena a él, de lo que le satisface a él, y no le importa nada alrededor. Entonces, aléjate de esa persona, y como decían, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Entonces, yo te pido que si te gustó este video, pongas en la parte de abajo tu comentario. Estoy para contestarlo, claro que sí. En la primera oportunidad que yo tenga te contesto. También, si me quieres escribir a mi correo, estoy para servirte. Mi nombre es Johanna Olivier, y aquí abajo voy a dejar mi correo. Yo te pido que si te gusta este video o te gustan mis anteriores videos, pongas en suscribirte para que te lleguen, y la campanita también, para que te lleguen todos los videos que yo voy subiendo, y te enteres más sobre este trastorno, y que si conoces a alguien que está pasando por medio de una relación así, lo compartas, porque es importante que mucha gente esté enterada que no lo sabe aún. Los quiero mucho, amigos. Les envío muchos besos, muchas bendiciones, y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones a todos.